Recuerden que la vida que Dios quiso que vivamos desde el principio es la vida de Él, la vida de Dios en nosotros. Aquí hubo una interferencia, hubo un lapsus de oscuridad. Y Dios revela al hombre oscuro como Adán, ¿no? Como el hombre viejo, como la vieja creación, como la vida de la carne, como la antigua creación, ¿verdad? Podemos ver cómo lo que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo lo continúa después de la resurrección de Cristo. ¿Por qué después de la resurrección de Cristo? Porque la cruz y la muerte de Cristo pone fin a todo lo viejo, que reconcilia todas las cosas, la reconcilia y deja al hombre como si nunca hubiera pecado, entregando a su Hijo, a todos y cada uno de nosotros, y en su Hijo entregándonos todas las cosas. Todo lo que la humanidad necesitaba, Dios nos lo entregó a través de su Hijo. Un paquete en el Hijo, ¿verdad? Eso quiere decir que Él no nos dio todas las cosas uno por una, todos nos los dio en Cristo. Él es el todo, ¿verdad? Él es perdón, Él es vida, Él es paz, Él es fe, Él es resurrección, Él es justicia, Él es sabiduría, Él es vida abundante, Él es mansedumbre, Él es todo. Claro que lo vamos conociendo paso a paso, se va revelando, se va manifestando cada día. Él es salud, Él es sanidad, ¿verdad? Pero dice aquí en el 1.26, dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tenemos que llegar a entender que Dios, a través de la cruz, hizo una obra para que ya no vivamos, para que la vida del hombre viejo ya no nos habite, ¿no? Y que nosotros no habitemos en el hombre viejo, sino que ahora habitemos en Cristo, que es el propósito eterno, general, y que Cristo habite en nosotros, ¿verdad? Adán es una planta vieja, es un árbol viejo, es una vieja simiente. Cristo es una nueva simiente, la simiente eterna, ¿verdad? Adán es una naturaleza de pecado, Cristo es una naturaleza divina, ¿verdad? Y es así porque Dios quiere que expresemos Cristo. El hombre fue creado para expresar Dios, para expresar Cristo. Y expresamos a Dios por medio del fruto del Espíritu. Por eso Pablo habla en Gálatas 2:5. Y dice, más el fruto del Espíritu es amor, dice, ¿verdad? Gozo, paz. Pero hay una pared que se interpone, que es la pared de la carne, ¿no? El velo de la carne, que ya fue quitado por Cristo. A nosotros solamente negarnos, tomar nuestra cruz y dejar que la vida que es de nosotros vaya trabajando día a día, momento a momento. La salvación es nuestra, no se pierde, es eterna, ¿verdad? Eso nos da la garantía para tomar la cruz cada día con gozo, ahora encima de lo que sea. Entonces vemos a Cristo desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Porque aquí Pablo está hablando algo antes del Génesis, ¿verdad? Estaba, dice, oculto, pero que ahora ha sido revelado a los santos apóstoles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Imagínense, ¿no? Qué maravilla. De ahí vamos a ir aquí en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 1. Vemos cómo de la eternidad, cómo Dios introduce al Hijo, ¿no? ¿Cómo lo introduce? Pues lo introduce en ese misterio. Recuerden que cuando viene el nacimiento de Cristo, de acuerdo como lo narran los evangelios, antes de ello ya hubo toda una predicación, ya hubo toda una proclamación del Antiguo Testamento. Lo proclamaban a Él, ¿no? Lo apuntaban a Él, ¿no? Todo apuntaba a Él, ¿no? Ahora ya no solamente como un propósito de vida, sino como un propósito de salvación, de reconciliación, ¿verdad? Él venía para ser el reconciliador y el salvador de todas las cosas, ¿verdad? Y para ello, lo que es eterno, lo que es espíritu, lo que es Dios, tenía que venir a tomar forma de persona, ¿verdad? Forma de persona, ¿verdad? Por eso leemos acá en Mateo capítulo 1, habla del nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? O sea, como lo que el Dios Todopoderoso, ¿no? Vino a hacer una unión con la humanidad al tomar un cuerpo, ¿no? Como hombre, ¿no? ¿Verdad? El cuerpo de Cristo es un cuerpo representativo, ¿no? Representativo de toda la humanidad, ¿verdad? Es parte de la Navidad, es parte del nacimiento, la unión de lo eterno con lo temporal, la unión del Kairos con el cronos, con el tiempo, pero con propósito divino, ¿no? Devolvernos al propósito eterno, porque el hombre estaba afuera. Recuerden que el hombre estaba afuera, ¿verdad? Todo lo que hemos leído Génesis, sabemos que en la mente de Dios estaba que el hombre tomara el árbol de la vida, ¿verdad? Pero no lo hizo. Si hubiera tomado el árbol de la vida, no hubiera sido necesario la redención, ¿verdad? Pero al no hacerlo así, realmente entonces el hombre queda fuera de Dios. Y en el hombre que quedó fuera de Dios, se desarrolla una humanidad que está fuera de Dios, pero Dios está con ellos, siempre, porque Dios nunca nos deja.
somos de Él, le pertenecemos a Él. Él nunca nos ha abandonado ni nos va a abandonar nunca. Quiere que le veamos, quiere que le conozcamos, ¿verdad? Entonces por eso estuvo siempre trabajando con el pueblo de Israel, con todo el pueblo de Dios en todo el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Verdad? Pero el pueblo no podía realmente regresar a Dios porque el hombre había pecado, ¿no? Necesitaba un Salvador, necesitaba un Redentor, necesitaba un reconciliador, necesitaba vida. Necesitaba una nueva naturaleza, necesitaba ser librado. Todo eso lo hizo Cristo. ¿Y cómo lo hizo? Se vino a nacer a esta tierra. Por eso leemos acá, tiene sentido, ¿no? Ahora tiene sentido que leamos los 4 evangelios, nos encontremos con el nacimiento de Cristo, porque ahí lo vemos ya no solamente en la forma de espíritu, sino en la forma real, ¿no? Ahora, como dice Juan, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dice aquí, hermanos, 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con. ¿Te acuerdas? Eso lo dijo el profeta quien Isaías, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Esa palabra se está cumpliendo. Lo que era promesa ahora es una realidad, ¿verdad? Aprendemos a diferenciar las promesas de la realidad. Ya Cristo ya no era, deja de ser promesa, que es una realidad. Y en él todo lo que Dios nos prometió se cumplió. Para que ahora no solamente lo tomemos por gracia. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2, 6. Recuerden que la vieja humanidad no puede ser mejorada. La vieja humanidad no puede ser hecha nueva, ¿verdad? Cristo tenía que morir. En la muerte de Cristo, Él iba a matar, iba a destruir la vieja creación. Y lo tenía que destruir porque es una simiente de culebra. Es una simiente terrenal, una simiente oscura, ¿verdad? Por eso la justicia y la muerte de Cristo es divina, ¿no? Pone fin al imperio de Satanás. Dice aquí en el versículo, dice 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Nuevamente lo vemos, ¿ok? Parte, ¿no? Ya de ahí el apóstol Juan, en el Evangelio de San Juan, en la misma dinámica del apóstol Pablo, del capítulo 1 de Juan. Recuerden que Cristo se nos está revelando. No podemos ver a nadie más. El Padre no se complace en nadie más que en el Hijo. Capítulo 1. Así como el apóstol Pablo vio en Colosenses 1:26, ¿no? 27, dijo que Cristo es un misterio, ¿no? Pero diseñado para que Él sea nuestra vida, ¿no? El misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Juan lo ve también, ¿no? En el versículo 1 y 2 dice así: en el principio, dice, era el verbo, dice, y el verbo era Dios, dice, ¿no? Era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. De hecho, de esa vida fue sacado Adán. Pero nosotros somos metidos a la luz, es Cristo nuevamente somos metidos a la luz, ¿verdad? Ya en el versículo 14, dice así, ahí mismo, dice, y aquel verbo, dice, nuevamente vemos cómo, es de la maravilla, hermano, lo que hemos reconciliados en ese hombre, ¿no? Hemos librado en otra persona que es Cristo, ¿verdad? Para dejar una vieja creación, un viejo hombre, una naturaleza vieja, y entrar a un nuevo hombre, una naturaleza divina, ¿verdad? Entonces dice aquí en el 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad, de aquel verbo. Hasta aquí estamos viendo a Cristo, ¿no? Como el reconciliador de todas las cosas. Ya Pablo lo proclama como Él es la reconciliación. Él es el Salvador. Él es todo. Él es todo lo que la humanidad necesita. Paz, vida, redención, reconciliación, ¿verdad? De hecho, Dios reconcilia a la humanidad. No la va a reconciliar. Ya la reconcilió. Porque Él vino para eso. Él dijo, he acabado la obra que me dice que hiciese en la tierra. Dice, Padre, ahora glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuvimos antes que el mundo fuese. El Padre le dijo, lo he glorificado una vez y lo glorificaré de nuevo, ¿verdad?
Entonces es una maravilla, ¿no? Ver nuestro traslado de muerte a vida, nuestro traslado de Adán a Cristo, de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Estamos siguiendo a Cristo, estamos en Él está en nosotros, lo estamos viendo a Él, ¿verdad? El Espíritu Santo nos revela, nos alumbra todo el entendimiento, ¿verdad? Sí, vamos a ir a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Aquí en el versículo 21 y 22. Dice así, hermanos. 21. Y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahora lo vemos, ¿no? Ya en la cruz, ¿verdad? Lo vemos morir, resucitar, ¿verdad? Y luego regresar donde estaba primero. Pero hay un misterio que dice el apóstol Pablo. Vamos a regresar a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. 45. 1 Corintios 15, 45 dice así, hermanos. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, noten, espíritu vivificante. Para acá, el apóstol Pablo está revelando un misterio, ¿verdad? Porque ya nos habló del verbo en carne, ¿verdad? Entonces vemos la travesía, ¿no? Cristo desde antes de la fundación del mundo, Cristo naciendo en el tiempo para reconciliar a la humanidad, Cristo viviendo como carne, como hombre, yendo a la cruz a morir, resucita, va al Padre, dice, pero hay un misterio, dice, ¿no? El postrer Adán, dice, ¿no? Que es espíritu vivificante. Y es ahí donde la iglesia está ahorita, ¿no? Hay un cuerpo espiritual que se llama la iglesia. Ya el apóstol Pablo maneja esos términos, ¿no? Maneja estos términos de traslado, ¿no? En Efesios capítulo 1, Efesios, en el capítulo 1 dice así en el 19, dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder? Efesios 1, 19, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a sus diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y dominio y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aparece ahora la revelación de un Cristo corporativo que es la continuidad, ¿no? Después de la ascensión, su regreso al Padre, viene después una impartición para una vida en el Espíritu, porque Dios lo ha llenado todo. Él ya conquistó todas las cosas, como dice Efesios, ¿no? Que el mismo que descendió es el mismo que subió encima de todos los cielos, dice, ¿no? Para llenarlo todo. Y en Tito dice que Él derramó su Espíritu Santo abundantemente, ¿no? Para la revelación de esta realidad, de este misterio, ¿no? Para saber que estamos en Cristo, para saber que Cristo está en nosotros, para saber que Cristo murió, para saber que el pecado entró, para saber que Cristo murió, para saber que Cristo resucitó, para saber que Cristo volvió al Padre, ¿no? Y toda esa travesía, todo lo que Él sufrió, nosotros estábamos en Él. Cuando fue crucificado, todo fuimos crucificados en Él. Toda la creación antigua fue crucificado con Él. Todo lo que es Adán murió con Él. De hecho, Él muere como el último Adán. Ya no hay más Adán, dice.